Mucho gusto, me llamo Raquel Irigoyen Fajardo y soy docente de esta diplomatura sobre pluralismo jurídico y pautas de coordinación. Esta diplomatura es organizada por la Academia de la Magistratura del Perú y entiendo que va a servir para las diferentes academias a nivel internacional. Es un gusto estar con ustedes. En esta primera parte vamos a explicar la introducción a esta diplomatura, qué objetivos tiene y cómo se va a ir desarrollando. En primer lugar, esta es una iniciativa que han tomado las academias dirigida a los operadores jurídicos, fundamentalmente magistrados, magistradas, jueces, fiscales, que en el día a día reciben casos que están relacionados a pueblos indígenas. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces, por ejemplo, reciben una denuncia que una autoridad indígena ha detenido a determinadas personas. Entonces los jueces reciben la denuncia o los fiscales de que estas personas han secuestrado a alguien y abren un proceso por secuestro o abren un proceso contra la administración de justicia porque estas personas estarían administrando justicia, estarían aplicando sanciones, etc. Entonces hay una preocupación de la academia de que los jueces, las juezas sepan cómo operar en estos casos, qué hacer ante estas circunstancias y si realmente nos encontramos frente a delitos de secuestro, delito contra la administración de justicia, coacciones o nos enfrentamos ante otros sistemas jurídicos, los sistemas jurídicos que tienen los pueblos indígenas en toda la región, en Perú, Guatemala, Ecuador, Honduras, etc. Y si nos enfrentamos a otros sistemas jurídicos, ¿qué es lo que dice el derecho y qué es lo que tenemos que hacer frente a ello? Bien, esa es la motivación de las academias para haber creado esta diplomatura y planteado una serie de cursos que nos permitan enfrentar estas situaciones. Entonces, en primer lugar, el objetivo de esta diplomatura es desarrollar habilidades, desarrollar competencias en las y los magistrados para que puedan analizar y resolver casos reales de conflictos entre distintos sistemas, lo que se llama conflictos de interlegalidad que enfrentan las y los magistrados en su quehacer cotidiano y que se puedan encarar estos conflictos atendiendo los derechos que ya están reconocidos a los pueblos indígenas en las constituciones de nuestros países y en el derecho internacional. Es decir, que cuando lleguen estos casos, las y los magistrados puedan decir, aquí no solamente, o no, de repente no hay ningún delito, o puede haber un delito, pero de repente no hay un delito, hay un conflicto entre sistemas. Y cómo resolver este conflicto aplicando todas las normas internacionales y constitucionales que ya existen, porque en todos los países de la región hay un conjunto de normas internacionales que ya reconocen a los sistemas jurídicos indígenas, a su derecho consuetudinario, a las potestades que ellos tienen para resolver conflictos. Bien, entonces este es el objetivo general de la diplomatura, que podamos tener esas capacidades para encarar estos casos con base en el derecho. ¿Qué objetivos específicos tiene esta diplomatura? En primer lugar, que las y los participantes puedan manejar herramientas conceptuales y metodológicas para analizar situaciones donde se da esta pluralidad, esta coexistencia de sistemas jurídicos, el sistema jurídico ordinario y los sistemas jurídicos indígenas. En segundo lugar, es importante que las y los participantes puedan también conocer los sistemas jurídicos indígenas y que puedan aprender a desarrollar capacidades para interactuar con autoridades indígenas. Vamos a ver cómo lo podemos hacer esto, porque entendemos que este es un curso a distancia y eso significa que esta diplomatura debe darles las pautas para que podamos desarrollar estas capacidades de interacción con autoridades indígenas de igual a igual.
Igualmente, esta diplomatura tiene como un objetivo específico que las y los participantes puedan familiarizarse con los diferentes hitos históricos que ha habido en la región, de cómo el derecho ha tratado el tema de la pluralidad y cómo ha tratado a los distintos sistemas jurídicos indígenas y a los propios pueblos indígenas. Es muy diferente, obviamente, el tratamiento jurídico que se dio en la colonia, en la República, en todo el siglo XX y en la actualidad, que hay un gran desarrollo de los marcos constitucionales e internacionales en esta materia. Otro objetivo específico justamente es que las y los participantes puedan conocer actualmente cuál es el marco jurídico que nos rige. Y hay algo común en toda la región. 15 países de la región han ratificado, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT. Todos los países de la región pertenecen al sistema interamericano y la Corte Interamericana ha desarrollado una jurisprudencia importante. La Comisión Interamericana también ha desarrollado una doctrina sobre los temas de los derechos indígenas, el pluralismo jurídico y los derechos que tienen los pueblos a su propio derecho consuetudinario. Entonces es importante que esta diplomatura nos permita conocer cuáles son esos marcos constitucionales, internacionales y también los marcos legales que hay dentro de cada uno de nuestros países. Finalmente nos interesa que esta diplomatura permita desarrollar capacidades para la coordinación, para el diálogo intercultural, para coordinar con los otros sistemas jurídicos y con las otras autoridades. Ya el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes claramente dice que debe haber una acción coordinada y sistemática. Y algunas constituciones hablan de la coordinación entre los sistemas jurídicos indígenas y el sistema jurídico ordinario. Entonces, también tenemos que desarrollar esas pautas, esas capacidades de coordinación. Esos son entonces nuestros objetivos específicos. Bien, ahora veamos cómo vamos a desarrollar cómo vamos a lograr estos objetivos dentro de la diplomatura. La diplomatura está organizada en 3 grandes cursos o módulos. Una primera es sobre el pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos indígenas. Una segunda es sobre los hitos históricos y cómo se ha reconocido el pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos indígenas a lo largo de la historia. Y el tercero está referido al marco jurídico actual y los principios de coordinación que debe haber entre los sistemas jurídicos ordinario e indígenas. Ahora vamos a ver los subtemas que tiene cada uno de estos cursos, módulos o unidades. El primer curso, que es sobre pluralismo jurídico y sistemas jurídicos indígenas, tiene 3 subunidades, podríamos decir así, 3 temas. El primero, que es de investigación-acción, busca que las y los participantes puedan sistematizar su propia experiencia. Recordemos que en la educación de adultos lo más importante es que los procesos formativos sirvan para nuestra tarea y se basen en nuestra experiencia. Por lo tanto, un primer ejercicio que vamos a hacer y que vamos a pedirles es que todos puedan sistematizar su experiencia, ver qué casos de pueblos indígenas han recibido, qué denuncias, ya sea en la vía penal, qué procesos penales pueden haber abierto o en otros campos, de repente problemas de adopción, problemas de herencia, de familia o tal vez también procesos constitucionales que hayan recibido que se refieren a pueblos indígenas. Entonces esta es la primera tarea. Una segunda parte que tenemos en este primer curso sobre pluralismo jurídico y sistemas jurídicos indígenas es que podamos también aprender a
informarnos, conocer cuáles son los sistemas jurídicos indígenas que hay en nuestros países. Por ejemplo, cuántos pueblos hay, qué idiomas hablan y cómo funcionan sus propios sistemas jurídicos, qué tipo de autoridades tienen, cómo resuelven los conflictos, si tienen un sistema formal de autoridades para resolver los conflictos, como tienen algunos pueblos. Por ejemplo, aquí en el Perú, las rondas campesinas tienen un sistema de autoridad muy específico, tienen grupos de ronda que son los que hacen la vigilancia, quienes capturan a los posibles delincuentes, cómo se hace una asamblea, cómo se hace un juicio para resolver esto. En otros casos se resuelven conflictos por otras vías. Por ejemplo, en Guatemala están las comadronas, que ellas tienen la competencia cultural en sus sistemas jurídicos para resolver, por ejemplo, conflictos de familia o cuando nacen los niños. Son ellas las que tienen potestad para intervenir. O en otros lugares son los llamados chamanes, los sacerdotes mayas, por ejemplo, los ajquij o los ajquijat. Y en cada país vamos a encontrar, en Colombia, los Uwa tienen su propio sistema para resolver conflictos, o los arahuaco, que tienen a los mamos, que son como por decir el juez, que es el que resuelve los conflictos. Entonces va a ser muy importante que cada uno de nosotros en nuestro país sepamos, conozcamos cuáles son los pueblos que existen y cuáles son sus sistemas jurídicos. Y el tercer subpunto de este primer curso es que manejemos las herramientas conceptuales y metodológicas sobre los temas que están involucrados en esta primera materia. ¿Qué significa monismo jurídico, pluralismo jurídico? Para que podamos analizar estas situaciones de pluralidad, de diversidad. El segundo curso es el de hitos históricos. Aquí, ¿qué nos interesa? Que todos podamos manejar cómo se han ido dando las distintas políticas históricas en nuestros países y en la región. Por lo general hay una cierta afinidad en nuestros países, los que han tenido procesos de sometimiento colonial. Entonces ahí ha habido un tipo de tratamiento que se ha dado en la era colonial. También en nuestros países que han pasado por la república, por procesos de independencia, ahí ha habido otro tratamiento. Por lo general se ha desconocido lo que en la colonia se planteó. Por lo general en las colonias, en los países que hemos sido colonizados por la corona española, hemos tenido las leyes de Indias, y las leyes de Indias reconocían curacas o caciques, o sea, las autoridades indígenas, reconocían potestades jurisdiccionales a los caciques o curacas y a los alcaldes, y también reconocían sus propias normas bajo la categoría usos y costumbres. Esto cambia radicalmente en la República. Por lo general, en todos nuestros países en la República se desconoció la autoridad de caciques o curacas y se planteó que en el Estado hay una sola ley, un solo sistema de justicia, un solo Estado. Entonces hubo un cambio muy importante. Igualmente en el siglo XX ha habido normas internacionales y constitucionales que más bien otra vez han empezado a reconocer a las comunidades, los sistemas jurídicos indígenas, y en la actualidad también en los 30 últimos años ha habido cambios importantes en las constituciones y en el derecho internacional. Estas políticas son las que vamos a analizar en el segundo curso. Y el tercer curso nos va a permitir analizar lo que hay actualmente. ¿Qué dice, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT en esta materia? ¿Cuál es el alcance del reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas? ¿Y qué dicen nuestras constituciones? Todas las constituciones andinas, excepto Chile, tienen normas constitucionales que explican la relación, el reconocimiento de los sistemas jurídicos indígenas y plantean una relación de coordinación entre los sistemas.
Igualmente, como decía, 15 países de la región que han ratificado el convenio 169 de la OIT y por lo tanto están obligados a reconocer los sistemas jurídicos indígenas. E igualmente, todos nuestros países están sometidos a la Corte Interamericana. Hay muchas sentencias de la Corte Interamericana que reconocen el derecho consuetudinario indígena. Por lo tanto, hay un marco internacional que necesitamos conocer. Un marco constitucional y normas específicas. Por ejemplo, en el Perú, el Código Procesal Penal Nuevo tiene una norma específica que regula la competencia de la jurisdicción ordinaria y dice, los jueces no son competentes cuando le corresponde a la jurisdicción indígena. Entonces, así varios de nuestros países han desarrollado algunas normas infraconstitucionales sobre esta materia. Y finalmente también hay una gran jurisprudencia en algunos de los países sobre este punto. En Colombia, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de sentencias sobre el tema de la pluralidad jurídica, el tema de los sistemas jurídicos indígenas. En Colombia, Guatemala, Bolivia, Ecuador. En el Perú también hay sentencias. El Perú ha desarrollado, por ejemplo, un acuerdo plenario. Entonces vamos a analizar qué dicen nuestros marcos jurídicos y qué principios y qué pautas de coordinación entre los sistemas jurídicos debe haber. Bien, estos son los temas que vamos a desarrollar en toda esta diplomatura y esperemos que al final de la diplomatura, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener magistradas y magistrados que conocen un poco más cómo son los sistemas jurídicos indígenas dentro de cada país, que conocen el marco jurídico aplicable, que conocen cómo se ha manejado esto a lo largo de la historia y que cada vez que reciban un caso, no van a sancionar directamente a las autoridades indígenas por haber administrado justicia, sino que van a ser capaces de decir, un momentito, vamos a analizar si soy fiscal y recibo una denuncia, un momentito, a ver si de repente esta autoridad indígena tenía la competencia para resolver esos casos, si los casos se han desarrollado dentro de su ámbito territorial, o si fuera de su territorio, si es entre indígenas, entonces le corresponde ese caso a la autoridad indígena. Entonces, de repente yo como magistrada no voy a procesar, condenar a esa autoridad indígena, sino voy a decir, un momentito, este caso era válidamente de competencia de esta autoridad y se le devuelve ese caso, se le llama a coordinar, o yo pido que en la Junta de Fiscales o en la magistratura donde estoy llamemos a coordinar a las autoridades indígenas y nos sentemos en una misma mesa a ver cómo vamos a coordinar los conflictos que recibimos. Ese es el objetivo, que para el final de esta diplomatura tengamos todas las herramientas en nuestras manos para que podamos entrar en estas relaciones de coordinación con las autoridades indígenas con mucho respeto, sabiendo que somos iguales, tan autoridades como ellos y ellos tan autoridades como nosotros, y que podamos ir construyendo un Estado pluricultural o plurinacional, como se le llama en Ecuador y Bolivia, con la vigencia efectiva de los derechos de los pueblos. Muchas gracias.